Capítulo 8. ¿Es que no necesitamos realizarnos sexualmente para ser quienes somos? Piensa en todo lo que has bebido en lo que va de día. A lo mejor has empezado con café y zumo durante el desayuno, y quizá unos cuantos vasos de agua a lo largo del día, o un par de tazas más de café o de té. Esto es algo en lo que no solemos pensar, precisamente porque no suele ser necesario. Apenas le prestamos un momento de atención. Tenemos a la mano lo que queremos y necesitamos beber, y lo tomamos sin pensar más en ello. Esto quiere decir que en realidad no sabemos lo que significa tener sed. En el fondo, no. La sed es una necesidad tan primaria, un concepto tan básico, que a menudo lo usamos para hablar de otras necesidades y deseos. Decimos que alguien tiene sed de compañía, o que un niño es capaz de absorber información como una esponja, o que queremos empaparnos de conocimiento. Por consiguiente, no es de extrañar que usemos fácilmente este tipo de expresiones cuando hablamos del sexo. Pensamos que tiene que ver con deseos, apetitos, necesidades y con la intención de hallar satisfacción. Está claro que los anhelos intensos pueden crear problemas. La sed extrema puede inducir a un náufrago a beber agua salada, lo cual solo agudizará la experiencia de la sed. Esto también lo vemos en el terreno del deseo sexual. A menudo, los contactos sexuales lamentables son consecuencia de profundos deseos insatisfechos que intentamos aliviar de maneras que, en última instancia, no sirven de nada. La mujer junto al pozo. Todo esto nos ayuda cuando nos encontramos con una mujer de una época y de un lugar muy diferentes a los nuestros. Vivía en una región llamada Samaria, en lo que actualmente es Israel. Podemos dar por hecho que ella conocía muy bien lo que era la verdadera sed física, porque la encontramos al mediodía, cuando el sol está más alto y el aire es más sofocante. Sucedió hace 2000 años. Cuando la encontramos, tiene sed física y está junto a un pozo en busca de agua, sin nadie a su alrededor, marginada y condenada al ostracismo. Por lo tanto, podemos asumir que también tiene sed de compañía. Cuando la dejamos, ambos tipos de sed han quedado satisfechos. Es posible que no nos resulten familiares ni su época ni el lugar donde estaba, pero buena parte de su experiencia sí. Tiene un historial sexual complejo. De hecho, en sus tiempos debió ser un auténtico escándalo, y ese es el motivo de que otros la rechacen. Vive con deseos insatisfechos. Su vida amorosa ha sido una colección de intentos fallidos para satisfacer esos deseos. Su vida emocional es un caos. Quizá a estas alturas se plantea si existe alguna posibilidad de sentirse plena. Solo la conocemos porque se encontró con Jesucristo, y el episodio está recogido para nosotros en uno de los 4 evangelios. Puedes leer el relato en Juan 4, del 1 al 30. En cierto sentido, Jesús no debería haber estado allí. Los judíos no solían atravesar Samaria. Había malas relaciones históricas entre ambos pueblos, y muchos judíos no querían siquiera que sus pies tocasen tierra samaritana. Recorrían la ruta más larga para evitar pasar por ese territorio. Pero Jesús tenía su propia manera de pensar sobre este asunto. Mientras viaja por la región, se detiene junto a un pozo en una ciudad llamada Sicar, y según nos cuenta Juan, es mediodía, la mitad del día. Ahí es donde se encuentra con esta mujer tan particular. Lo cierto es que ella tampoco tendría que haber estado allí. El mediodía era la peor hora para estar fuera de casa. Normalmente la gente acudía al pozo durante las primeras horas de la mañana, cuando hacía más fresco. El hecho de que estuviera allí en una hora tan antisocial sugiere que no se relacionaba con los círculos habituales. Que acuda sola al pozo sugiere que seguramente no se relacionaba con ningún círculo. Jesús la aborda pidiéndole un poco de agua. Dame de beber. Juan 4:7. Eso tampoco debería haber sucedido. En esta cultura normalmente los hombres no hablaban con las mujeres a las que no conocían, pero en este caso era aún peor. Él era un rabino judío y ella era una mujer samaritana que aparentemente tenía mala fama. Jesús está desmontando todas las barreras, social, étnica, moral, religiosa y de género. Este episodio nos diría muchas cosas de él. Es posible que ella sea una paria que está sola en un lugar desierto. Pero Jesús no se aprovecha de ella ni la insulta de ninguna manera. La trata con respeto y con dignidad. El hombre junto al pozo. Vale la pena hacer una breve pausa. Aunque Jesús
era en muchos sentidos parte de la cultura judía del siglo I, no estaba atado por ella. No se limitaba a seguir la corriente sencillamente porque fuera la cultura de la época. Estaba dispuesto a romper radicalmente con las costumbres de la época cuando le parecía necesario. Por consiguiente, su adopción de la ética sexual del Antiguo Testamento no es una señal de que se viera atrapado inevitablemente en la cultura de su época. Esto es, por cierto, exactamente lo que esperaríamos de alguien que afirmase ser lo que afirma ser Jesús, aquel a quien su Padre Celestial envió para traer a Él al mundo. Si realmente ha sido enviado desde el cielo, procede de fuera de toda cultura humana, de modo que sus palabras y su enseñanza a veces sustentarán y a veces criticarán los valores de cualquier cultura humana concreta. Esto es un indicio de que Él no pertenece plenamente a ningún momento cultural, incluyendo aquel en el que nació y creció. Está en Él, pero no es de Él, algo que también pide de sus seguidores. Así que, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no cree que esa mujer sea inferior a Él, todo lo contrario. Jesús no se aparta de los que tienen mala fama, los busca. Luego se produce una breve conversación. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». Juan 4, 9, 10. Esto ejemplifica el tipo de cosas que dice Jesús y subraya por qué tan a menudo trastoca nuestras expectativas. Cada parte de lo que le dice a la mujer tiene su importancia. Si conocieras el don de Dios. Jesús le está diciendo que hay algo que Dios ha hecho accesible a todo el mundo gratuitamente, algo que nadie merece, que no puede ganarse ni conseguirse de ninguna manera. Recibirlo no depende de nuestra raza, nuestro género, nuestro carácter y actuación. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. Lo que Dios tiene para nosotros nos los puede proporcionar Él mismo Cristo. Y está ahí para que lo pidamos. Él tiene autoridad para darnos lo que Dios quiere que tengamos. Y Él te daría agua viva. El don que Dios nos ha dado por medio de Jesús es agua viva. Jesús estaba junto a un pozo en un país árido. El agua estaba siempre presente en el pensamiento de los habitantes. La sed no era una incomodidad ocasional y leve, sino una amenaza perpetua y grave. La localización, la disponibilidad y el suministro de agua dominaban buena parte de la vida cotidiana. El agua es vida. Por naturaleza no apreciamos hasta qué punto dependemos de ella y lo que sería intentar vivir sin poder acceder fácilmente a ella. Y sin embargo, a pesar de lo crucial que es el agua para la vida, Jesús dice que hay algo más que podemos tener, agua viva. Luego Jesús explica lo que quiere decir con esto. Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4, 13, 14. Jesús está haciendo una afirmación colosal, que hay dos tipos de agua, el tipo normal, el que aquella mujer saca de aquel pozo, y el agua que Jesús ofrece. El agua normal cumple su función estupendamente, pero esta es limitada. Sacia nuestra sed, pero solo temporalmente. La mujer tomará lo que necesita y lo consumirá agradecida, pero tendrá que volver por más. Nunca será capaz de llevarse la cantidad suficiente. Lo mismo nos pasa a nosotros. Por mucha agua que podamos obtener, siempre necesitaremos más. Pero Jesús dice que nuestra agua cotidiana no es el único tipo de agua que existe, y la sed que tenemos de ella no es la única clase de sed que sentimos. Hay otra sed más profunda. ¿De qué tenemos sed? El agua viva que ofrece Jesús puede satisfacernos del todo. Una vez disponemos de esta agua, ya no sentiremos más esta sed. Su efecto será duradero y permanente. Jesús dice que su agua es interna. Describe un manantial que brotará en nuestro interior si bebemos de esa agua, una fuente en ellos. No habrá necesidad de buscar un pozo cercano. De alguna manera estará en nuestros corazones. Y fíjate que no es solo un pozo interior, sino un manantial. No son lo mismo. Un pozo se puede cerrar y se puede abrir, proporciona agua cuando es necesario, pero un manantial es una fuente continua, no se puede interrumpir de vez en cuando, no lo controlamos.
De modo que, sea lo que sea esa agua viva, Jesús no solo promete una cantidad lo bastante grande como para que vivamos el resto de nuestra vida, sino un suministro inacabable e interno. No nos volvemos solo contenedores, sino también portadores. Jesús está diciendo que hay una sed que nos afecta a todos. Es una sed profunda interior, es una sed del alma, una sed que, según dice, solo Él puede saciar y satisfacer. Todos experimentamos esto, una nostalgia, un anhelo de algo que siempre parece estar fuera de nuestro alcance. C.S. Lewis lo describe como el deseo que tenemos todos de un país lejano. Es tremendamente personal. Lewis sigue diciendo, al hablar de este deseo de nuestro país lejano, que detectamos en nosotros ahora mismo, me embarga cierta timidez. Estoy haciendo algo casi indecente. Estoy intentando descubrir el inconsolable secreto en cada uno de vosotros, el secreto que penetra con una dulzura tan grande que cuando en una conversación íntima se hace inminente la mención del mismo, nos sentimos incómodos y fingimos reírnos de nosotros mismos. El secreto que no podemos esconder ni contar, aunque deseamos hacer ambas cosas. No podemos contarlo porque es un deseo de algo que nunca ha aparecido en nuestra experiencia. No podemos esconderlo porque nuestra experiencia lo sugiere constantemente y nos traicionamos como los amantes cuando se menciona un nombre. Todos nosotros tenemos nuestro propio concepto de lo que es esto y nuestra propia y callada manera de buscarlo, pero lo que afirma Jesús es que nada de lo que podamos encontrar o conseguir por nosotros mismos satisfará jamás esa necesidad. Da igual lo que busquemos para llenar ese vacío, nunca será suficiente. Cuanto más tengamos de ello, más seguiremos queriendo de lo mismo, ya sean relaciones, poder, intimidad, familia, dinero, reconocimiento, seguridad o cualquier otra cosa. El magnate y filántropo John D. Rockefeller, cuando le preguntaron cuánto dinero sería suficiente para él, dio una respuesta ya famosa: solo un poquito más. Tendemos a poner los ojos en blanco frente a tamaño absurdo, dado lo increíblemente rico que era. Pero Jesús nos dice que eso mismo es igual de cierto de nosotros. Busquemos donde busquemos para satisfacer la sed de nuestra alma, nunca habrá suficiente para ofrecernos una verdadera satisfacción. En este mundo no hay suficiente dinero para alguien que vive para la riqueza, no hay suficiente intimidad para quien vive para relacionarse, ni reconocimiento para quien vive para su reputación. No hay suficiente de nada, en ningún lugar del mundo, para saciar la sed que Jesús dice que anida en el corazón de todos nosotros. Esto explica por qué el éxito en la vida puede conducir tan frecuente y sorprendentemente al aburrimiento y desosiegos profundos. Si finalmente llegamos al destino que hemos soñado toda nuestra vida, durante un tiempo nos parece maravilloso, pero luego nos invade la sensación de que tenemos que llegar un poco más allá para ser realmente felices. Por todas partes hay evidencias de que esto es así. Si dudamos de ello, seguramente es porque aún no hemos alcanzado ese lugar que pensamos que nos satisfará. Pero quienes llegan cuentan la misma historia. No es suficiente, necesitan algo más. Hay personas que han obtenido una cantidad desmesurada de dinero, o se han acostado con un número absurdo de personas, o han conseguido una cantidad extravagante de títulos y diplomas, y que siguen sintiendo que necesitan algo más que eso. Es un proceso inacabable. Jesús nos dice por qué. La presencia de la sed de algo que no podemos encontrar en este mundo nos demuestra que estamos hechos para algo fuera de él. Una vez más, C.S. Lewis da en el clavo. Si sentimos un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos creados para otro mundo. Esto es exactamente lo que está diciendo Jesús. Ha venido a ofrecernos algo de fuera de este mundo, algo que anhela nuestras mentes y nuestros corazones. Esto es lo que Jesús afirma poseer y que ahora ofrece a esa samaritana solitaria junto al pozo. Repentinamente, en medio de su conversación y de una manera que quizás nos parezca tosca, Jesús le pide que vaya a buscar a su marido. Ella responde que no tiene marido. Nos resulta un poco incómodo. Viene a ser como preguntar de cuántos meses está a una mujer que resulta que no está embarazada. Pero Jesús sabe lo que hace. Está sacando cuidadosamente a la luz aquello en lo que el corazón de la mujer ha confiado durante todos esos años. Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido»,
porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Juan 4, 17, 18. Jesús lo sabía ya antes. Según parece, una perspicacia es sobrenatural. Ha tocado este tema doloroso con ella no porque sea cruel, sino porque tras haberle mostrado la accesibilidad de esta agua viva, quiere revelarle la necesidad concreta que tiene ella de beberla. Ella ha estado casada 5 veces, ahora convive con otro hombre, alguien que a estas alturas no es su marido. ¿Por qué sacar ese tema? Porque ahí es donde se vuelve más evidente su necesidad de agua viva. Esos hombres son el medio que ha usado esa mujer para intentar saciar la sed de su alma. En cada ocasión pensó que ese hombre sería el que la satisfaría. No ha funcionado con los 5 primeros, pero ¿y si el sexto es el definitivo? Es una historia trágica. Es evidente que sus intentos de encontrar su máxima satisfacción en las relaciones han fracasado uno tras otro. Pero debemos tener en cuenta una cosa más. En el mundo antiguo, quienes iniciaban un divorcio eran los hombres, no las mujeres. Cada uno de esos matrimonios fracasados ha concluido por iniciativa del varón, no de ella. De modo que no debemos pensar en esa mujer como alguien que desecha a los hombres cuando no son suficientes para ella. Ellos fueron quienes rompieron el matrimonio. 5 veces en su vida un hombre ha decidido que ella no es alguien con quien quiere seguir casado. Piensa en ello, 5 veces. Esa mujer ha sufrido una dosis incalculable de rechazo. Es posible que estas dos cosas, su búsqueda de la satisfacción última por medio de las relaciones y el rechazo del que ha sido objeto, no estén desvinculadas. La cuestión es que si nos casamos con alguien o incluso si nos juntamos con una persona pensando que esto será lo que nos haga sentir plenos, no seremos personas con las que será muy fácil convivir. Si esperamos que otro ser humano llene ese vacío de propósito y sentido en nuestras vidas, es factible que esto eche sobre ellos una carga insoportable. Cuanta más presión apliquemos a nuestra relación, más miedo tendremos de perderla, más celos tendremos de quien pudiera inmiscuirse en ella y más paranoicos nos mostraremos frente a amenazas potenciales. De modo que quizá no es solo que esos hombres no fueran suficientes para la samaritana, ella también era demasiado para ellos. Por lo tanto, tiene 2 necesidades. No solo necesita encontrar a alguien a la altura de sus expectativas y que satisfaga sus necesidades quiméricas, también necesita encontrar a alguien que no la use ni la rechace. Esto significa que debe encontrar a alguien que sea capaz de soportar toda la carga de sus necesidades sin que éstas los aplasten. Según Jesús, esa es la persona que tiene justo delante. Si ella supiera quién es Jesús realmente, sería ella quien le pidiera a él agua viva. A medida que prosigue la conversación, Jesús reitera esta idea. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Dios quiere tener una relación de corazón con las personas. Es evidente que estamos tocando temas profundos que no son fáciles de entender. Sin duda, eso es lo que le pasa a la samaritana con la que habla Jesús. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:25. Jesús aún tiene una cosa que decirle y será algo que acabe transformando por completo la vida de la samaritana. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. Ahí está, en una breve frase, pero incluso las frases pueden transformar una vida, y esta hizo que la de aquella mujer diese un giro de 180 grados. Jesús le está diciendo que Él es aquel a quien ella esperaba con tanta expectación. Él es el que le declarará todas las cosas al mundo. De hecho, eso es precisamente lo que ha estado haciendo. Le ha estado diciendo que Dios tiene un regalo para ella, un regalo que será la respuesta a toda una vida de búsqueda infructífera y desgarradora. Le ha estado demostrando que ella necesita el agua viva para tener paz y satisfacción en su alma. Le ha explicado cómo, en realidad, Dios busca adoradores, incluso a ella. Todo esto es lo que Jesús le ha declarado. Pero hay algo más que se materializa en este último comentario. Por mucho que ella ha intentado evitar el tema, Jesús la ha expuesto a sí misma, le ha conferido sentido, ha explicado la trayectoria de su vida y la sensación de aridez en lo profundo de su ser, le ha hecho ver por qué siente un dolor tan incesante en su alma y dónde puede encontrar por fin la respuesta a su anhelo.
Ella ha estado buscando la satisfacción última en los hombres. Lo que realmente necesita es algo que solo Jesús puede ofrecerle: agua viva. Adiós a la sed. Esto es algo que debemos saber. Para muchas personas de nuestra cultura, el sexo o las relaciones románticas son la manera de intentar saciar la sed de nuestras almas. Por eso son cosas tan importantes para nosotros. Es lo que sentimos que necesitamos. Por eso somos tan prudentes cuando encontramos un sistema de creencias como el cristianismo, que puede restringir con quién nos acostamos. Pero buscar nuestra satisfacción última en la plenitud sexual o romántica supone seguir bebiendo el agua salada de este mundo. Nunca saciará de verdad nuestra sed. Ninguna relación ni experiencia sexual será suficiente jamás. Entonces, ¿cómo funciona esta agua viva de Jesús? ¿De qué está hablando en realidad? En definitiva, de lo que habla Jesús es de su muerte. Cuando la samaritana se marcha después de ese encuentro, ha experimentado una transformación importante. Cuando nos encontramos con ella, era una pálida sedienta que había acudido al pozo para encontrar agua durante una hora en la que tenía claro que no se encontraría con nadie. Pero cuando se aleja tras hablar con Jesús, la situación es muy distinta. Se encamina a su ciudad para hablar de Jesús a los habitantes. Ellos la habían marginado y ella los había eludido. Ahora los busca y a ellos les resulta interesante y la siguen para conocer a Jesús. Versículo 30. Es una inversión completa. Y gracias a un detalle revelador, percibimos otro cambio. Cuando se levantó para marcharse, Juan nos dice que se dejó el cántaro junto al pozo, no se lo llevó con ella. Versículo 28. Se había olvidado de aquello por lo que había venido, ya no tenía sed. ¿Cómo pudo Jesús producir semejante cambio en ella? La respuesta está en las experiencias que tuvo en su muerte. Allí se convirtió en el paria por antonomasia, el blanco de sus crueles enemigos, incomprendido por su familia, arrollado por las autoridades, abandonado por sus amigos y alienado de Dios, hasta que exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. En su muerte también padeció la sed espiritual. Por primera vez le faltaba algo de Dios que nunca antes le había faltado. Experimentó la sed última del alma. Cuando desapareció el agua viva que anteriormente había ofrecido a aquella mujer, en la cruz exclamó: ¡Tengo sed! Juan 19:28. Como señal no solo de su tormento físico, sino de la agonía espiritual más profunda por la que estaba pasando. ¿Por qué? Porque estaba ocupando nuestro lugar. Fue excluido de Dios tal como nosotros merecíamos serlo, de modo que podamos ser bienvenidos a una relación con Él. Experimentó la sed espiritual para que nuestra aridez espiritual nos lleve hasta el punto en que podamos empaparnos del agua viva, que es la comunión con Dios, que satisface el alma, que todos necesitamos profundamente y que anhelamos de verdad. ¿Qué ofrece Jesús? Esto es lo que supone recibir el agua viva de Jesús, y conduce a tres cosas. La primera es darnos cuenta de que Dios nos conoce y nos ama. Todos nosotros queremos ser conocidos y amados, por eso la experiencia romántica y sexual es tan importante para nosotros, pero a menudo en la vida nos vemos obligados a elegir entre ambas cosas, ser plenamente amados o plenamente conocidos. Es frecuente que equilibrar ambas cosas genere cierta tensión. El riesgo al que nos enfrentamos en este mundo es que puede pasar que cuanto más nos conozcan, menos nos quieran. Nos preocupa que si la gente nos conociera de verdad, no nos querría, y nos inquieta pensar que aquellos que más nos aman lo hacen solo porque no nos conocen a fondo. Por lo tanto, nos pasamos buena parte de la vida filtrando lo que otros ven y conocen de nosotros. Retocamos la imagen que ve la gente y la conducta de que son testigos. Vivir así puede resultar agotador. Esto es lo que le pasó a la samaritana. Los hombres que la habían conocido más íntimamente la habían rechazado. Su propia comunidad la había marginado, pero Jesús no lo hizo. Cuando la vio junto al pozo, no se apartó de ella disgustado o se quedó solo para criticarla. Inició una relación con ella, y si no la repudió, no fue porque no la conociera lo bastante bien. Él ya conocía su historia, lo bueno y lo malo. Sin embargo, a pesar de conocerla tan profundamente, se acercó a ella con amor. El musical Dear Evan Hansen se estrenó en Broadway en 2016 y obtuvo un montón de premios e incluso lo adaptaron a una novela que fue superventas.
El personaje que le da título se esfuerza por conectar con otros, de modo que, siguiendo la sugerencia de su terapeuta, se escribe a sí mismo una carta, diciéndose que todo va a salir bien. Otro estudiante universitario encuentra la carta y se burla de él, pero cuando este estudiante se quita la vida, sus padres encuentran la carta que aún llevaba encima, y dan por hecho que debió escribirla a Hansen, y que los dos debieron mantener una relación profunda. De repente, Evan Hansen se vuelve famoso, y todo el mundo lo quiere, porque aparentemente se hizo amigo de un alumno con problemas y fue su único apoyo. Por primera vez se descubre conectando con otros, sobre todo con la familia del difunto, pero todo se fundamenta en una mentira, que al final acaba descubriéndose. En un momento de desespero clave para Hansen, su madre le dice, «Te quiero». Él responde, «Ni siquiera me conoces, nadie me conoce». Entonces ella dice, «Te conozco y te quiero». Cuando vi el espectáculo hace unos meses en el teatro, no quedó persona sin llorar. Fue tremendamente impactante. Todos anhelamos que nos conozcan y al mismo tiempo nos amen profundamente. La frase promocional del espectáculo es, «Te descubrirán». Resume bien la historia de la samaritana. Jesús la conocía mejor de lo que ella misma se conocía. Además, la amaba. Se acercó a ella, le ofreció el agua viva de su propia vida. Jesús nos conoce de la manera más plena posible y sin embargo nos ama con la máxima intensidad. ¿Qué quiere Jesús? En segundo lugar, Jesús hace esto no por cierto sentido del deber, sino movido por el profundo deseo de que le conozcamos. Juan nos cuenta que, después de haberse alejado en busca de alimentos para el almuerzo, los discípulos de Jesús se reúnen con él. Cuando vuelven se quedan sorprendidos porque no parece que Jesús tenga hambre. Jesús les explica, «Yo tengo para comer una comida que comer, que vosotros no sabéis». Juan 4:32. Como siguen sin entenderle, añade, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Juan 4:34. Jesús está diciendo esto cuando una multitud de samaritanos va de camino para conocerle, convencidos por la mujer samaritana. Esta es la obra. Muchos de ellos están a punto de creer en él, versículo 39, para encontrar en él la misma agua viva y la misma satisfacción del alma que él ha ofrecido a la mujer. Por eso Jesús había sido enviado al mundo. Esa es la misión que el Padre tiene para él. Y Jesús dice que hacer esto, derramarse en beneficio de otros, es alimento para él. Ese es el motivo por el que ya no piensa en su necesidad de comida. El agua viva que tiene para ofrecer no se encuentra en un pozo y la verdadera comida no la venden en el supermercado local. Eso es lo que siente Jesús sobre el proceso de acercarse a nosotros y llevarnos ante el Padre. Debemos hallar nuestra satisfacción en acudir a Él, no en la esperanza de que se haga realidad cierto tipo de fantasía sexual o romántica, y la satisfacción de Jesús estriba en acercarnos a Dios. ¿Cómo nos vemos? En tercer lugar, su amor reestructura por completo el concepto que tenemos de nosotros mismos. Después de haberle conocido, la mujer dijo, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo?». Versículo 29. Su encuentro con Jesús la dotó de un sentido que nunca podría haber encontrado ella sola. Ahora se veía bajo una luz distinta. Y no fue la única. Juan, el autor del Evangelio y de este relato, también descubrió que su concepto de sí mismo se transformó al conocer a Jesús. En los pocos lugares de la narrativa en que aparece, se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. No pretende molestar a nadie, como si sugiriese que Jesús le amaba más que a los otros discípulos. Yo lo interpreto como un indicio de su sorpresa, que jamás ha logrado asimilar por completo que Jesús le ame a él. Tendemos a encontrar nuestra identidad en las personas que más queremos. Por eso la sexualidad tiene un efecto tan poderoso sobre nuestra identidad. El tipo de atracciones que experimentamos y el tipo de personas por quienes nos sentimos atraídos constituyen fácilmente una clave o la clave para el concepto que tenemos de nosotros mismos. La identidad sexual se ha convertido en una fuerza potente en la sociedad occidental. Normalmente damos por hecho que las personas tienen un derecho fundamental a manifestar la identidad sexual que crean que mejor describe quiénes son. Hemos convertido la sexualidad en el instrumento para conocernos a nosotros mismos. Por consiguiente, la conducta sexual se ha convertido primariamente en un medio de autoexpresión. Restringirla equivale a impedir que alguien sea quien es, pero esta forma de pensar es problemática.
Si lo que nos define son nuestros deseos sexuales y románticos, lo que estamos diciendo es que hemos de satisfacer esos deseos para ser plenamente nosotros. Tu capacidad de ser auténtica y plenamente tú mismo o tú misma depende de que puedas disfrutar de una vida sexual y románticamente plena. El problema de esto es que nos lleva a pensar que una vida carente de estas cosas apenas merece la pena, que quienes, por el motivo que sea, no pueden satisfacer sus deseos sexuales, se pierden la única oportunidad que tienen de ser plenamente quienes son. Hemos de darnos cuenta de lo perjudicial que puede ser este mensaje para algunos. Pone el listón peligrosamente alto. Decirle a alguien que la persona con la que se acuesta es un medio primario de autoexpresión implica que una vida sexual insatisfecha no es una vida real. Este tipo de presión solo aumenta la presión emocional que sienten aquellos a quienes se anima a hacer de la sexualidad su identidad central. Juan nos muestra una manera mejor de pensar en esto. No considera que su identidad última se encuentre en la persona a la que más ama. Fundamenta su identidad última en la persona que más le ha amado, que es Jesús. A Dios le importa con quién nos acostamos, porque en ese ámbito es donde hemos localizado de una manera tan general como inútil nuestra identidad. Este es, por encima de todo, el amor que puede definirnos y explicarnos verdaderamente. Este es el amor más importante. Todo esto sirve para demostrar que quizá no hemos entendido el amor tanto como pensábamos, y ese es el tema que abordaremos a continuación.